contestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. Jonas Krab. Que la fuerza del cielo nos acompañe. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Mextranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan. En esta ocasión hablaremos sobre las elecciones y el tercer debate presidencial, también sobre el papel del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el bloque internacional hablaremos sobre Israel y Palestina. Acompáñenos a las portadas de este mes. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, falleció en un accidente de helicóptero junto con el ministro de Relaciones Exteriores y otras 6 personas. La aeronave se estrelló cuando regresaba de Azerbaiyán debido a la mala visibilidad al atravesar una zona montañosa. El vicepresidente, Mohammad Mokber, asumirá funciones como presidente interino mientras se preparan elecciones en un plazo máximo de 50 días. El líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamaleiy, anunció el luto de 5 días, aunque una parte de la población iraní celebró la muerte de Raisi con fuegos artificiales. La Corte Penal Internacional solicitó órdenes de aprehensión contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El fiscal de la Corte, Karim Khan, aseguró que existen motivos para responsabilizarlos penalmente por los acontecimientos que se desarrollaron a partir del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, que ha cobrado la vida de más de 35,000 personas, según la ONU. Por su parte, Netanyahu aseguró que el Estado de Israel no es parte de la Corte y por lo tanto no reconoce su autoridad. Tras casi 3 semanas de lluvia intensa en el estado Rio Grande do Sul, en Brasil, el río Guaíba superó hasta 5 veces su nivel normal, provocando inundaciones severas en la zona, más de 150 muertes, al menos 125 personas desaparecidas y el desplazamiento de 600,000 más, que perdieron sus hogares. El gobierno brasileño ha ideado un plan para la recuperación de la zona, para la que destinará cerca de $9,000 millones. El pasado 5 de mayo se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Panamá. El ganador entre 8 candidatos fue José Raúl Mulino, con 34% de los votos. Mulino es un político de derecha que se desempeñó como ministro del Interior y de Seguridad durante la presidencia de Ricardo Martinelli, actualmente refugiado en la Embajada de Nicaragua tras un escándalo por lavado de dinero. Alumnos de distintas universidades a lo largo de Estados Unidos iniciaron una serie de protestas para exigir a sus instituciones académicas romper vínculos con Israel y con las compañías que apoyan su incursión en Gaza. Cerca de 3,000 personas pro-Palestina han sido arrestadas en la Unión Americana en enfrentamientos con la policía. Muchos alumnos han sido dados de baja de las universidades y algunas compañías amenazan con no contratar a los manifestantes. Paralelamente, jóvenes en Alemania, Países Bajos, Bélgica y Francia, entre otras naciones, han montado campamentos y organizado manifestaciones multitudinarias exigiendo el fin de la guerra, a pesar de la hostilidad de las autoridades policíacas. En el contexto del 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Rusia y China, el presidente Vladimir Putin se reunió con su homólogo Xi Jinping con el fin de celebrar su relación bilateral, discutir su estrategia política y económica, que ha sido blanco de países occidentales, y mostrar al mundo la solidez de su alianza. Entre los temas que abordaron estuvo la cooperación energética, el desarrollo del acelerador de partículas NICA para descifrar el origen del universo y la guerra de Rusia contra Ucrania. Al respecto, Xi Jinping subrayó que se deberá priorizar una solución política. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, fue víctima de un atentado tras recibir 5 disparos de parte de un hombre que presuntamente actuó de manera independiente. Fico, cuyas reformas han dividido profundamente a Eslovaquia, es el primer ministro con más años de servicio en la historia de este país tras 4 mandatos. Sus críticos han externado preocupación por sus políticas prorrusas, su postura contra la migración, estigmatización de las organizaciones de la sociedad civil y ataques contra medios de comunicación.
Diferentes países del mundo fueron testigos de un inusual espectáculo provocado por una tormenta solar geomagnética. Las auroras boreales y australes fueron visibles en lugares donde rara vez se ven, incluyendo el sur de Estados Unidos, México, Inglaterra, España y China, así como Argentina y Chile en el hemisferio sur. Estos fenómenos pueden afectar el sistema satelital y dispositivos de navegación, pero no se estima que representen problemas para la salud humana. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este Extranjeros. Para mí es un gusto retomar el espacio y en esta ocasión, como ya es costumbre, tenemos a 4 corresponsales que nos acompañan. Vamos a empezar con Mathieu Trullier, que es colaborador de Le Monde, pero también de la revista Proceso acá en México, que nos va a contar su nota del día de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Pues hablar sobre un nuevo problema que enfrenta ahorita el gobierno francés de Emmanuel Macron, que provocó el gobierno de nuevo. Un movimiento, un estallido social en Nueva Caledonia, una isla ubicada a 16.000 kilómetros de París, en el Océano Pacífico, que ya ha causado, que empezó el pasado 14 de mayo y que ya ha provocado la muerte de 6 personas, incluyendo 3 independistas y 2 policías y una persona de origen europea. El estallido viene de tensiones de hace meses que pues se detonaron por un proyecto del muy autoritario primer ministro de Francia, que decidió impulsar una reforma constitucional que marginaba todavía más la población originaria de este territorio, que es una ex colonia, bueno, es una colonia francesa que se independizó, bueno, agarró un estatus un poco particular dentro de la República Francesa hace 40 años, pero donde todavía existen estos, pues una población originaria y una población ya mayoritaria de ex colonos o de una población de origen europea. Ante esta situación del estallido de una revuelta, Emmanuel Macron respondió como lo suele hacer, mandando cientos de policías, cerrando el aeropuerto, cerrando las escuelas, prohibiendo la red social TikTok quitando los bloqueos carreteros y aplicando la mano firme que siempre suele aplicar en este tipo de casos. Entonces es una situación que se está desarrollando, que se transformó en una crisis política, porque de este archipiélago del Pacífico, que está en Oceanía, pues ya se trasladó a París, donde ya hay cada vez más voces que pues recuerdan la herencia colonial francesa, estas cicatrices no curadas por Francia. Y aparte esto recuerda una situación que sucedió en junio pasado, después del asesinato de un joven por parte de un policía en las periferias de París, que igual detonó un estallido y unas revueltas en las afueras de París, que el gobierno reprimió, criminalizó y despolitizó a los jóvenes que participaban en ellas. Entonces es un tema que se está desarrollando en Francia y en el que pues habría que poner la lupa. Seguir, como bien dices, apenas se está desarrollando, así que seguiremos seguramente y te leeremos en algunos de los espacios que tienes. También nos acompaña en esta ocasión Rafael Archondo, periodista independiente de Bolivia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Itzel? Un saludo aquí a todos los colegas. Bueno, yo traigo un tema que no se parece mucho al de Mathieu. No es un estallido, sino una ruptura. Y tiene mucha conexión, curiosamente, con México. Lo que ha sucedido en las últimas semanas en Bolivia, país donde nací, es que el partido político que gobierna Bolivia desde hace mucho tiempo, prácticamente desde 2006, ¿no? Con una breve interrupción en 2019, que los mexicanos conocemos bien por el pedido de auxilio de Evo Morales, ¿no? Que fue, digamos, rescatado, entre comillas, de Bolivia para llegar a un exilio en México. Este partido de gobierno se ha dividido. Es, yo creo, una noticia importante, sobre todo para los socios de la izquierda boliviana en México, que son los militantes y dirigentes de Morena, ¿no? En este momento hay 2 organizaciones, una encabezada por Evo Morales, que en este momento es, podríamos decir, el jefe de la oposición
al gobierno de su propio partido, ¿no? Es decir, una cosa realmente insólita. Para recordar algún antecedente, México quizás podría retrotraerse un poco al momento en que el PRI se divide y Cuauhtémoc Cárdenas rompe, ¿no? Y crea el Frente Democrático Nacional. Algo similar, pero obviamente con muchas diferencias. Y entonces, bueno, me parece que en Morena van a tener que empezar a meditar con cuál de los dos grupos de la izquierda boliviana se van a relacionar más y a cuál van a considerar, digamos, un socio eventualmente. Y esto tiene un correlato porque Bolivia en su momento, hace unos 2 años más o menos, empezó a funcionar en México como una especie de mentor en el proceso de extracción de litio, ¿no? Hay que recordar que el 70% de las reservas mundiales de litio están en los salares de Argentina, Chile y Bolivia, sí, ¿no? Lo que se conoce como el triángulo del litio. Y el litio sirve para producir baterías para la electromovilidad. Entonces, en algún momento se hablaba y todavía se dice que ese triángulo del litio es como una especie de futura Arabia Saudita, ¿no? Lo que sería el futuro, digamos, petróleo, digamos así, en el tiempo en el que dejemos los combustibles fósiles. Y bueno, lo que viene aparejado con la división del MAS es que hay también una profunda discrepancia en el gobierno sobre cómo extraer litio en Bolivia, ¿no? Entonces, la segunda noticia es que la extracción del litio en Bolivia, que aparecía como una actividad pionera y soberana de la izquierda latinoamericana, a la cual México debía seguir, ¿no? Ha fracasado. Sí. Se han gastado $1.000 millones en un proceso de extracción de litio que no funciona. Hay 25 kilómetros cuadrados de unas albercas o piscinas para la evaporación que no funcionan. Y el gobierno boliviano, en medio de su división y su pelea con Evo Morales, ha decidido descartar esta forma de extracción. Entonces, para cerrar, yo diría que si México debe aprender algo de Bolivia acerca de la extracción del litio, es lo que no se debe hacer en este terreno. Muchas gracias, Rafael. Sí, sin duda tenemos que seguir, ¿no? Lo que ya está sucediendo en otros países. Correcto. Y hablando justo de este triángulo, nos vamos a ir con Georgina Cerega, que además es argentina, periodista, corresponsal del País. Cuéntanos, Georgina, bienvenida. ¿Cuál es tu nota en esta ocasión? Muchas gracias por la invitación. Y siguiendo la línea de los colegas, voy a hablar de Argentina. Bueno, me parece en realidad importante hablar del tema de la crisis diplomática que vive Argentina en este momento con España, y digo en este momento porque hace 2 meses era con otro país. Lo cierto es que las actitudes radicales que tiene el presidente Javier Milei nos han llevado un poco a aislarnos de muchos otros países con los que Argentina tiene relaciones no solo diplomáticas, sino tiene muchas relaciones comerciales, y es importante que las mantenga, sobre todo por una cuestión económica. Lo vimos con México, lo vimos con Colombia, con los países que quizás económicamente más le importan a Argentina, como Brasil y Chile. Lo cierto es que el presidente se siente rodeado por gobiernos de izquierda, entonces ataca, y ya pasa un poco eso este fin de semana con España, con quien también Argentina tiene relaciones económicas muy importantes. Bueno, lo vimos en la cumbre a la que convocó Vox, donde se juntó toda la ultraderecha, y ahí una de las estrellas, uno de los protagonistas de la cumbre fue Javier Milei, que es como ahora el nuevo rockstar de la ultraderecha global. Y digo rockstar porque es una palabra que a él le gusta que lo comparen con eso. Pero bueno, tuvo un exabrupto muy fuerte con la esposa del presidente Pedro Sánchez. Le llamó corrupta por un caso judicial, una denuncia que metieron contra ella, y que generó mucha polémica en España porque se sabe que quien le denuncia, que es un sindicato, muchas veces ha denunciado en la historia como ha pedido, ¿no? O sea, le han pagado para denunciar. Y incluso ha salido en documentales recientes sobre otros casos su forma de operar. Y aún así, pues se le dio mucho espacio en medios de comunicación amigos a Vox, y la denuncia tomó mucho vuelo y ha servido como arma para pegarle a Pedro Sánchez. Entonces, en ese marco, pues, Javier Milei aprovecha esto, no se retracta,
por más que le piden que pida disculpas y pues al final terminan sacando a la embajadora española de Buenos Aires. Y esto para mí es un momento de reflexión, ¿no? Sobre cuáles son las consecuencias o el costo que va a tener que pagar Argentina por estos exabruptos que está teniendo el presidente en su discurso. Y también cuál es el costo que tienen estos discursos. Porque una cosa era cuando no tenían poder y cuando pues, se juntaban en un pequeño espacio ahí, todos protestaban y no sé qué. Pero otra cosa es cuando ya están en gobiernos y tienen asientos de poder. Entonces, pues ahora yo creo que se configura una nueva política global, ¿no? Con esta gente, con estos actores en diferentes poderes. Y lo que viene, porque incluso muchos otros países están como abriéndose a estas ideas, la gente está encontrando en estos partidos igual un espacio donde canalizar todos sus problemas que no estaban siendo atendidos por los partidos tradicionales. Y nada, y entender también por qué tienen popularidad. Para mí entender por qué están teniendo popularidad o por qué fueron electos o por qué pues, estos discursos calan en la sociedad, creo que ahí radica lo importante, ¿no? Y el camino a pues, una salida contra estos grupos. Pero bueno, ese era un poco el tema que yo quería traer a la mesa. Sí, sin duda tenemos que seguir el tema porque además también tenemos nuestros propios personajes así en México. También en esta ocasión nos acompaña Massimo Barzisa, periodista italiano de la revista Punto Incontro y también la agencia ANSA. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Hola a todos. Gracias, Ixchel. Quería comentarles entre tantas cosas, tantos relatos de violencia que hemos oído últimamente, en el estado de Chiapas también hay cosas buenas que suceden en Chiapas. Y quería comentarles de una iniciativa que este año cumplió su 20º aniversario de unos médicos, un grupo de médicos italianos, que desde 2004, todos los años, en forma totalmente voluntaria, se viajan desde Italia, desde Turín a Chiapas y atienden a la población indígena local. Este año estuvieron desde el 4 hasta ayer o antier, creo, desde el 4 de mayo hasta ayer o antier, un par de semanas, en un hospital que se llama San Carlos, está en Altamirano, y operan, son ginecólogos, hay una obstetra, instrumentistas, anestesiólogos. El grupo que llegó este año es de 6 personas. A lo largo de los 20 años han llegado a ser 8 o 10 los que han venido. Ellos pagan, cada uno de ellos paga sus gastos. Es una iniciativa totalmente voluntaria. Y realmente yo estoy muy en contacto con ellos desde hace varios años. Es verdaderamente agradable y reconfortante oír cómo ellos disfrutan esta actividad y cómo sienten que pueden ayudar a la población indígena local con lo que están haciendo. Ya hablan de México y de Chiapas en particular como de su segundo hogar. Y acaban de regresar a Turín antier. No los dejé prácticamente ni dormir porque quise que me contaran todos los detalles de lo que había pasado. Llevaron a cabo no sé cuántas decenas de intervenciones quirúrgicas y atendieron no sé cuántos partos. Además, la parte de los partos es algo verdaderamente emocionante desde muchos puntos de vista. Quería compartirles esta noticia. Una nota positiva, bendita. Les agradezco mucho, me encanta a mí venir a este espacio porque además nos dan este panorama desde sus países, así que se les agradece mucho. Nos tenemos que ir a un corte, pero volveremos ahora a hablar sobre nuestro país, sobre México, sobre el debate y en general las candidaturas federales y estatales que se van a llevar a cabo ahora el 2 de junio. Nos vamos rápido a un corte, pero regresamos. Continuamos en Extranjeros y como les prometimos, hablaremos de elecciones y del último debate presidencial que fue la semana pasada. Mathieu,
un poco de contexto en donde estamos, ¿cómo lo viste? Pues principalmente en la misma línea que los primeros dos y en la misma línea de toda la campaña que está pasando México desde hace unos meses, pero más bien desde hace 3 años, pues concluyendo un proceso pues muy largo, un poco con 3 planteamientos principales, ¿no? Claudia Sheinbaum dándose por vencedora, por ser puntera en las encuestas, reivindicando la herencia de Andrés Manuel López Obrador, pero desmarcándose un poco en varios de los temas que se plantearon en el debate, que eran muy interesantes en esencia, que era la inseguridad, política social, política exterior, migración. Entonces ella pues reivindicándose de esta herencia, pero marcando cierta ruptura respecto al cambio climático que ella llevó a la mesa, aunque no estaba. En términos de seguridad, hablando un poco más de las policías, pero con muchos huecos todavía. Xóchitl Gálvez, pues siguiendo con su política de atacar a Claudia Sheinbaum, pensando que eso quizás le podría redituar en votos para tratar de desestabilizar a la puntera, con pocas propuestas viables en sí. Y Jorge Álvarez Maínez sacando provecho del hueco que dejan los 2 grandes bloques, muy enfrascados en pelearse, en ser soberbios, en ser torpes, y él mucho más hábil que en el primer debate, donde no llegó con absolutamente nada. Ahora parece que hicieron un tipo de mercadotecnia, de estudio de mercadotecnia en redes sociales para ver cuáles son los temas que pegan, y él los suelta así, y probablemente gane un poco de simpatía porque él no habla de cómo, no habla de nada, pero habla de ideas tipo desmilitarizar el país, tipo la semana de 5 días con 2 días de descanso, las 40 horas, la legalización de la marihuana. Claro, temas que pueden tener cierto pegue a nivel societal, ¿no? En general, el debate, pues, bastante pobres en propuestas, bastante atinado en términos de diagnóstico. Creo que de las pocas cosas positivas que podemos sacar de esto son las verdades que se sacaron las candidatas, sobre todo, y un poco Maínez, cuando se acusaban, ¿no? De que, oye, pero es que en el Poder Judicial, a nivel de división de poderes, es que en el Poder Judicial Arturo Saldívar estuvo haciendo injerencia en el Poder Judicial. Es cierto. Ah, sí, pero Norma Piña, la actual presidenta de la Suprema Corte, está convocando a una cena privada con Alejandro Moreno y los magistrados del Tribunal Electoral. También es cierto. Sí. O sea, digamos, brotaron muchas verdades ahí, la inseguridad. Es que hay mucha inseguridad, sí es cierto. Entonces, esto sí, brotaron esas verdades, pero no hubo ninguna solución, ninguna propuesta de cambiar esto realmente. Fueron más bien ataques, dentro de esos ataques brotó esa realidad, pero pues sin gran respuesta a esos problemas graves que enfrenta México. Yo creo que hay que celebrar los debates, ¿no? O sea, dado que estamos en extranjeros, creo que es importante decir que no en todas partes hay debates y que muchas veces el candidato que va ganando, que está primero en las encuestas, no quiere debatir. Y creo que el hecho de que México se haya establecido ya como una norma, que no importan las encuestas, lo que interesa es poder contrastar las propuestas y también presenciar los ataques, porque creo que ese es uno de los elementos fascinantes de los debates. Hay mucha gente que se queja de que cómo es posible que se agredan, cómo es posible que haya ataques y denuncias. Yo creo que el debate es para eso, porque para ver las propuestas están las páginas web de los partidos, ¿no? Los programas de gobierno, pero yo creo que la riqueza del debate está justamente en verlos chocar, en verlos acusarse, en verlos enfrentarse, y creo que en eso, hace 6 años, el formato del INE era mejor, porque le daba un mayor protagonismo a los periodistas, permitía que los periodistas tomaran en corto, digamos, las cosas que no estaban completas y que viabilizaran un poco más la interacción, había más réplicas. Creo que el INE en ese sentido este año, digamos, no aprovechó al máximo lo que se podría lograr con un debate en general.
Pese a lo cual, estoy de acuerdo con Mateo, fue muy interesante porque pudimos efectivamente incluso comparar los desempeños de los tres, ¿no? Me parece que fueron los tres mejorando. Algunos dicen que el tercer debate fue muy aburrido. A mí fue el que más me gustó. No sé cómo lo vieron ustedes. Porque ya en el tercer debate los tres estaban en su mejor desempeño, creo yo. O sea, Magnus había logrado lo que tú decías, Matthew. O sea, ya se presentó como algo más serio, como no solamente el que debutaba, sino como ya una propuesta más sólida. Hablándole a los jóvenes y a las infancias. Exacto. Xochitl ya, digamos, no fue tan agresiva como en el segundo, que es lo que le exigieron de lo que hizo en el primero. Le dijeron, atácala más, lo hizo. Pero ya en el tercero creo que Xochitl logró un cierto equilibrio, ¿no? Atacaba, pero también tenía mucha más sobriedad. Y creo que a Sheinbaum hay que agradecerle que haya respondido también a los ataques, ¿no? Muchas veces los estrategas de campaña le dicen a quien está ganando, no los peles, ¿no? No te voltees a verlos. Y creo que ella sí hizo un esfuerzo, aunque no siempre, de responder y de tratar, digamos, de rendir cuentas de lo que le estaban diciendo, así fueran, digamos, cosas muy locas. Y creo que eso es también parte de una democracia, ¿no? El hecho de que incluso quien lleva la delantera pueda mirar a la gente y decirle y responder, digamos, ante todas las críticas y reacciones que puede haber en su contra. Estoy de acuerdo contigo, Rafa, en que hay que celebrar los debates. Creo que está comprobado, y sobre todo después de este tercer debate, que el efecto sobre la intención de voto es prácticamente nulo. Las estadísticas y encuestas que salieron después de este tercer debate prácticamente sobre quién ganó reflejan las de que por quién vas a votar, con prácticamente los mismos porcentajes. Un punto que se me hizo interesante fue la última parte donde se cruzaron preguntas de los tres candidatos entre ellos. Un tema que salió en donde los tres están de acuerdo es que se necesita una reforma judicial. No se entiende bien qué entienden por reforma judicial, pero los tres quieren llevar a cabo una reforma los comos, judicial. Un poco lo que decía Exacto, faltaron comos. Y otra pregunta fue sobre un eventual gobierno de coalición. Y ahí sí yo creo que no es una cuestión de candidatos o de estos tres candidatos. Yo creo que hablar de la posibilidad de un gobierno de coalición en una república presidencial es prácticamente absurdo. O sea, no puede existir desde el punto de vista casi mecánico eso, ¿no? Y lo está diciendo en italiano, ¿no? No, sí, donde solo hay coalición. En repúblicas parlamentarias la coalición es prácticamente necesaria y es la esencia de lo que se está, de cómo se gobierna. En una república en donde manda un presidente, la coalición sería una farsa. O sea, no, en última instancia tendrían los que son de otros partidos recibir órdenes del presidente. No funcionaría en ese sentido. Me llamó la atención que se hiciera esa pregunta y me llamó la atención que se contestara como una posibilidad. Desde mi punto de vista no existe esa posibilidad, no por ser México, por el tipo de constitución y de gobierno que funciona en este país, ¿no? A mí el tercero también fue el que más me gustó y yo ahí estoy con vos. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Me parece que se pudo ver como la estrategia que tiene cada uno en la campaña. O sea, como que los que hemos seguido la campaña durante todos estos meses, podemos distinguir la estrategia que tenía cada uno y creo que tanto Claudia como Xochitl le hablaban a su electorado que quizás ya está bastante definido quién va a votar por una o quién va a votar por la otra. Y a su vez Jorge Álvarez Maínez le hablaba a aquel que igual no se decidió, o aquel al que no está convencido realmente por su voto de, bueno, se puede dar a Claudia, pues igual está arañando ese voto poco convencido. Yo creo que incluso fue quizás al que mejor le fue, no por presentar propuestas desarrolladas, sino por eso, por tirar temas populares, ¿no? Quizás, pues, como vimos también en el debate de la Ciudad de México, pues sacar un porro o sacar marihuana, como que ese tipo de gestos pues son un guiño igual a un votante que todavía no está decidido. Ahora yo vi que, o sea, a mí me hubiese gustado ver más que desarrollaran puntualmente, que creo que casi se tocó muy poco y era uno de los temas del debate,
¿qué van a hacer de ganar las elecciones con el crimen organizado? Que para mí es un gran tema y un problema que nadie ha terminado de resolver ni saben bien cómo. Y al mismo tiempo, pues, esto que decía de cada uno apela a su electorado se vio puntualmente en el tema de seguridad cuando pues, una candidata le reprocha a la otra candidata la figura de Genaro García Luna y la otra candidata le reprocha con la figura de Omar García Harfuch, ¿no? Sí. Y pues al mismo tiempo la estrategia de Álvarez Maínez diciendo conmigo no se van a tener que preocupar porque no tenemos ninguno de esos Garcías en el partido, ¿no? Como que pues se vio eso, ¿no? La peladita que se trae. Claro, y se olvidó a Mariana. Y a Dante. Pero bueno, como que siento eso, que se vio mucho la estrategia que trae cada uno y se la vio también, yo siento muy nerviosa a Xóchitl Gálvez, quizás porque es la que más tenía en juego en el debate y más tenía por perder, porque pues en esos debates a Álvarez Maínez le ha ido bien, la ha estado como acercándose, ¿no? En el primero, en el segundo, él sabe que le fue bien, por eso los comentarios que decía de pues igual iba a tener que declinar ella por mí porque voy a estar yo segundo. Pero bueno, sí se la vio un poco nerviosa, ¿no? Como que estaba atropellada, se equivocaba, no tenía una dicción tranquila, no sé. Como volteando que estaba... a ver al piso parecía además también. Que dicen que estaba viendo el reloj, pero igual, ¿no? O sea, no estaba viendo la cámara, ¿no? Sí, se veía como extraño. No estaba cómoda, como sí se la vio en el segundo debate. Es que el desafío para Xóchitl era enorme, yo creo, ¿no? Porque estás luchando contra una candidata que tiene el respaldo del presidente, un presidente que además se está despidiendo del Palacio con un respaldo medido en todas las encuestas, todo el mundo coincide en que es un presidente con una altísima popularidad. Entonces, para Xóchitl realmente el reto era monumental, porque tenía que enfrentar a la persona favorita con el respaldo, digamos, de un gobierno popular. Entonces era muy complicado, muy difícil, porque tenía que decirle a la gente por qué está mal Morena, cuando aparentemente para la mayoría Morena está bien, ¿no? Y yo creo que a pesar de todo, con todas las dificultades, sí ha logrado constituir un discurso más o menos creíble, más o menos articulado de repudio a Morena, ¿no? Obviamente con la ayuda de muchos otros sectores, entre ellos la Marea Rosa, ¿no? Sí. Pero creo que sí, para Xóchitl Gálvez este era el mayor desafío, si lo comparamos con Álvarez Maínez o con Sheinbaum, que como muchos dicen, pues nadó de muertita, ¿no? No sé si eso es así, pero creo que para Sheinbaum fue relativamente fácil, ¿no? Este tránsito de la campaña. Pero es que ahí está o sea, el provecho que le sacó Álvarez Maínez. Movimiento Ciudadano lleva mucho tiempo estudiando la aprobación de la gente o el voto, ¿no? A la sociedad. Entonces lleva haciendo encuestas desde hace muchísimos meses. Y tiene una gran agencia de marketing. Y tiene una agencia de marketing importante. Pero entonces ellos saben por estos estudios que la imagen del presidente estaba muy consolidada y que su campaña no tenía que ser ni contra Morena ni contra el presidente. Y lo vimos también en el debate, que Álvarez Maínez se enfocó contra Xóchitl, porque él, y nos contaban desde la campaña de Claudia Sheinbaum, en realidad Movimiento Ciudadano le roba más votos a ellos que a Xóchitl, porque el voto de Xóchitl está bastante consolidado. El voto anti-Morena va a ir a Xóchitl, pero el voto que no está convencido de Morena porque creen que en algunas cosas salieron, estaban desilusionados con el presidente, pues ese voto es el que está buscando Álvarez Maínez. Por eso él no ataca a Morena. Y yo creo que el error de Xóchitl quizás fue ir muy duro contra Morena en esta campaña. Nos tenemos que ir a un corte, pero justo me gustaría que volviéramos a esta parte, ¿no?, que mencionaba Rafa, del papel del presidente, ¿no?, y también lo que está pasando en otros estados. Volvemos a la violencia y el crimen organizado, ¿no?, el papel del crimen organizado en las elecciones. Entonces, quédense ahí con sus apuntes porque nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos. Regresamos a Extranjeros y nos quedamos contigo, Massimo. Estábamos hablando del presidente, ¿no? También me gustaría que tocáramos un poco lo que está pasando en otras elecciones, no solamente la federal. ¿Cómo estás viendo este panorama? Bueno, creo que el
presidente ha querido tomar un papel protagónico desde el principio de este gobierno, pero no siquiera de este gobierno, lo había tomado desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. El aparecer todos los días con una conferencia de prensa claramente manda un mensaje de que yo quiero ser el que lleva la atención de la vida pública nacional todos los días. Es claro eso y difícilmente no lo iba a seguir haciendo en un periodo tan estelar para un presidente como podría ser el periodo electoral. Entonces, eso está claro. Ahora, la oposición de alguna manera le ha facilitado las cosas porque no hay realmente una propuesta alternativa desde el punto de vista de lineamientos de acción. O sea, hay una propuesta de rechazo, pero no hay una propuesta de que ellos lo hicieron así y nosotros lo pensamos hacer de esta otra manera. Entonces, ante ese vacío del cual se platicaba antes, que está tratando de aprovechar el movimiento ciudadano, pues el presidente tiene cancha abierta para poder hacer cosas que yo no sé hasta qué punto están permitidas por la ley. No soy un experto en ese sentido, seguramente se ha sobrepasado en algunos casos. Pero también es entendible que este mito de que el presidente deba de ser completamente aséptico durante su presidencia, siendo que proviene de un partido y cuando es electo es el representante de un partido, pues también es poco factible que realmente se pueda llevar a cabo. Si hay leyes que lo prohíben, a lo mejor habría que revisarlas. En última instancia, el presidente es un actor político y participa como actor político y tampoco hay que satanizar demasiado desde mi punto de vista esas intervenciones. Ahora, repito, hace falta, creo, es muy tarde para que eso pueda suceder en los últimos 15 días, una propuesta clara de parte de la oposición que a lo mejor enfrentaría al presidente a temas mucho más complejos si realmente se cuestionara su actuar su actuar y la estrategia del gobierno durante estos 6 años. Pero eso no ha pasado. Mathieu, ¿cómo lo ves? Pues en cuanto a la intervención del presidente, está claro que pues él marcó todos los tiempos de las elecciones, remontando al 1 de julio del 2021, ¿no? Que es justo pasando las elecciones intermedias. Se arma una convocatoria de Morena para el tercer año de su triunfo electoral y ahí ya empieza el proceso de preselección de candidatos, ¿no? A Claudia Sheinbaum le dicen candidata, él a los 3 días habla de las corcholatas, de que él va a ser el destapador de las corcholatas y a partir de ahí arma la contienda interna de Morena, él marca los tiempos, él dice cuándo se puede, quiénes van a ir, él selecciona prácticamente a los precandidatos, en el 2022 él alienta a los aspirantes de Morena a renunciar a sus cargos para entrar en una precampaña, eso sí, ilegal, que el INE no pudo hacer nada, pero en realidad era una precampaña ilegal. Él entrega el bastón de mando a Sheinbaum, o sea, él marca todos los tiempos desde el principio y deja a la oposición en la lona porque ellos estaban totalmente divididos en luchas internas de poder y que parecían justo más interesados en quién iba a quedarse con las presidencias de los partidos para esto. Entonces la intervención del presidente está clarísima a nivel federal, bueno, a nivel federal. Él es quien convoca a unas elecciones para tener una mayoría parlamentaria absoluta de Morena, porque ahí está el juego para él, de su herencia política, ¿no? Cómo van a aprobarse las reformas que quedaron pendientes, pues es a través de una mayoría absoluta. Luego, a nivel de estados, a lo mejor es donde la oposición tiene más oportunidades de ganar, no por propuestas, porque a nivel de estados se trata más de aparatos, de estructuras, de movilización de voto, y ahí es donde está el juego, ¿no? Yo creo que la oposición desde el principio sabe que Xochitl Gálvez no va a ganar, pero a lo mejor la apuesta no está ahí, está en la Ciudad de México, está en Veracruz, pues está en Morelos, ¿no?
Jalisco, que podrían ganar, podrían conservarlo, en Chiapas ahorita con la violencia, ¿no? Ahí está la apuesta para volver a ganar poder territorial local y de ahí quizás trazar una ruta para la presidencia. Pero creo que por el momento, claro, por la omnipresencia y la fuerza simbólica del presidente, creo que saben que por ahí no va, sino más a nivel local, a nivel también de senadores, diputados, como empezar a ganarle la batalla a Morena, no en la cancha de las ideas, no del programa, porque la oposición parece que no tiene programa ni ideas, sino desde los aparatos, ¿no? Desde el aparato de poder, que es donde se movilizan los votos en México, para a largo plazo recuperar un poder que tuvieron en su momento y que ahora está muy desgastado. Quizás aquí la gran interrogante, un poco lo que dice Mateo, es si Morena es el nuevo PRI. Es decir, si vamos a ver la reconstitución de un partido hegemónico, un partido indispensable con el cual no puedes prescindir, y sobre todo el único escenario, como sucedía con el PRI, donde puedes hacer política en México, ¿no? Lo gravísimo sería que Morena vuelva a hacer eso que fue el PRI en su momento, es decir, que si querías hacer política en México, solo podías hacerlo a través de un partido, ¿no? Ojalá no lleguemos a esa situación, porque eso implica efectivamente la muerte total del pluralismo y la centralización absoluta del mando, ¿no? Creo que en eso Morena está intentando, probablemente casi por genética, recuperar ese espacio de poder que tuvo el PRI en su momento, antes del sexenio de Fox. Sin embargo, tal vez también como una forma de evitar la crítica profunda de la sociedad mexicana y para evitar la formación cada vez más vigorosa de mareas rosas, probablemente haya puesto algunas salvaguardas, ¿no? Y creo que Matthew las ha planteado un poco. Ya no tuvimos estrictamente un destapado, por ejemplo. Es decir, no es que Andrés Manuel dijo Sheinbaum será la candidata. Por lo menos se utilizó, no sé si una simulación o algo bastante bien montado, que reflejaba la idea de una encuesta, ¿no? Entonces, ahí, digamos, el manejo de encuestas y la forma en que se fueron decidiendo candidatos, no solamente a la presidencia, sino en todas partes, incluso al Senado, al Congreso, está marcando, digamos, un cierto giro, ¿no? Un deseo, de alguna forma, de sí recuperar el poder de un poder hegemónico, de un partido hegemónico e indispensable, pero sin perder, digamos así, el pluralismo, que es lo que los mexicanos ganamos el año 2000, ¿no? Cuando por fin hubo alternancia. Entonces yo creo que esa es un poco la gran discusión ahora, ¿no? Sí. Si Morena se va a ir o no convirtiendo en eso. Y creo que ahí lo de los estados es clave, porque en la medida en que todos los gobernadores terminen siendo de Morena, yo creo que ahí estamos realmente al filo de un sistema autoritario, ¿no? Es decir, creo que es urgente y ojalá en estas elecciones pueda haber gobernadores de otros partidos, porque si no, realmente poco a poco nos vamos a ir en cierta forma escurriendo hacia ese filo que es peligroso y que tiene además antecedentes gravísimos en la historia de nuestro país. Pero quisiera regresar a la ausencia de contrapropuestas, que es lo que realmente muchas veces puede dar la sensación de que hay autoritarismo. A ver, voy a hacer un ejemplo. Cuando se trató de elegir a los candidatos, pues, como dijiste, puede ser que haya sido una simulación, pero por lo menos fue un proceso predecible, se sabía que era lo que iba a pasar en el caso de Morena. La oposición no respetó su proceso y al final fue un dedazo. No se dio la confrontación entre Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez que todo el mundo esperábamos. Sencillamente dicen, Paredes para afuera, Xochitl Gálvez. Dejaron un hueco clarísimo donde de críticas. No fueron mejores que Morena. Exacto. Entonces, de nuevo, lo único, y de ahí en adelante lo único que hemos estado escuchando es Morena no, Morena no, Morena no, pero entonces, ¿qué? Que sí. Y el que sí, de cómo entraste tú, Xochitl, como candidata, pues fue viciado desde el principio. No se siguió un proceso claro. Creo que o sea, para que no exista esta deriva autoritaria que todo el mundo teme, tiene que haber propuestas sólidas. Contrapesos. Contrapesos. Y si no los hay,
pues es un peligro que ciertamente estamos corriendo, pero pues que nadie está diciendo que no debe de haber contrapesos, ¿no? Tenemos un minuto para cerrar este bloque. Georgina, me gustaría escucharte antes de irnos. Pues yo voy a recuperar el tema del crimen organizado, que me parece que en estas elecciones pues ya vimos que podían llegar a ser las más violentas de la historia de México. Al 18 de mayo, 30 aspirantes asesinados según la organización Data Cívica. Exactamente. Entonces creo que por más que hemos escuchado del lado del presidente y del lado de Morena que pues no está la situación, yo creo que hay que tener en cuenta este elemento y por eso decía quizás en el debate falta profundizar porque este es un problema que ha afectado a México durante muchos años, que no hay una propuesta clara excepto pues, atacar las causas, sí, ok, pero eso es una propuesta a largo plazo. Y mientras tanto, ¿qué? Porque la gente, ¿qué va a hacer? Hemos escuchado también de Claudia Sheinbaum, que es la puntera, pues exponer o llevar este modelo que ha tenido la ciudad con Harfuch al resto del país, pero ¿cómo se va a ejecutar eso? O sea, en términos prácticos, ¿qué vamos a tener? Claro. Y en un país tan diverso, ¿no? También, ¿no? Exacto, y con muchos actores, muchos problemas, muchos fenómenos. Y a su vez, pues en los pasillos nos contaban a nosotros que ellos planean armar una especie de coordinación con las diferentes fuerzas o una especie de agencia superadora por encima de todas las fuerzas que hay como para coordinar el ejército, la marina, la Guardia Nacional. Y tampoco sabemos mucho sobre esto, ¿no? O sea, esto nos lo contaron a puertas cerradas a algunos de ellos, pero no nos dijeron cuál es el plan realmente para atajar este problema a corto plazo, mediano, más allá de atender las causas del crimen organizado. Totalmente. Bueno, seguramente seguiremos, ¿no? Incluso tendremos un programa especial después de las elecciones. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque electoral. Nos vamos a ir al siguiente bloque, que va a ser un bloque internacional, pero no se vayan porque se va a poner bueno. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en Palestina, también todo lo que está sucediendo en Israel. Así que quédense con nosotros. Continuamos en Extranjeros y en este pequeño bloque vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en Palestina, en toda la Franja de Gaza, la relación con Israel, ¿no? El genocidio de muchas personas, también lo que está sucediendo en la Corte Penal Internacional. Y no quiero robarme más tiempo, así que venga. Bueno, en nuestro pequeño bloque tenemos un tema muy complejo. Sí. Voy a partir básicamente de lo que debería ser la solución del problema, que es una fórmula que ya se encontró a fines del siglo XX, que fueron los acuerdos de Oslo. Todos sabemos que hubo un momento en que Palestina e Israel se pusieron de acuerdo en una ruta para conseguir la paz y esa solución, bajo el auspicio del gobierno de Clinton, negociada precisamente en Noruega durante mucho tiempo, que involucró a Yasser Arafat, a Shimon Peres, es decir, tenía una clarísima alternativa a todos los problemas que estamos viviendo en este momento. Yo creo que todo lo que está pasando en este momento en la Franja de Gaza es precisamente la bancarrota de esos acuerdos de paz que se acordaron en Oslo y se firmaron finalmente en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la solución? 2 estados, un estado judío y un estado palestino, ¿no? Esa ruta era clarísima, para eso había una delimitación territorial que no fue la mejor, obviamente, porque dejaba a Palestina, digamos, dislocada en 2 espacios territoriales, la Franja de Gaza, Cisjordania, pero estaba absolutamente claro que el Estado de Israel iba a hacer viable la construcción del Estado palestino. ¿Qué sucede después de esos acuerdos? Que los extremos radicales de ambos bandos, digamos así, de ambas orillas, lo que hacen es dinamitar los acuerdos de Oslo. Entonces, los fundamentalistas judíos asesinan a todos los miembros del Partido Laborista que habían firmado esos acuerdos a nombre de Israel, y por el lado de Palestina, el grupo Hamas, que es un grupo ultrarradical que no reconoce a Israel, pues termina de destruir la legitimidad de la OLP y de Yasser Arafat allí donde puede, ¿no? Entonces, en manos de los enemigos del acuerdo de Oslo era imposible que esta situación llegara a un buen puerto, ¿no? Y eso es, digamos, el asunto más doloroso en este momento.
Y hemos llegado al extremo, y con esto cierro un poco esta introducción, hemos llegado al extremo de que ni siquiera en Naciones Unidas se permite que Palestina pueda acceder como un miembro pleno, igual que los demás países, como un Estado más, en el concierto, digamos, de las naciones que simplemente tienen un asiento en Naciones Unidas. Y esto no se puede hacer por el veto de Estados Unidos, ¿no? Que impide justamente la membresía de Palestina. O sea, esto que parece elemental. Y lo segundo, que Israel, efectivamente, a lo largo de estas décadas, lo que ha hecho es eliminar toda posibilidad para que el Estado palestino en Cisjordania se pueda constituir, con la colonización de espacios habitacionales, con el ingreso de más y más población ortodoxa judía en esos lugares, ha hecho inviable la constitución de un Estado palestino. Y entonces, bueno, yo creo que estamos asistiendo de forma muy dolorosa al fin de esos acuerdos, a la bancarrota total de esos acuerdos, y al mismo tiempo a la conclusión de que si no se hacía eso, no había otra cosa que hacer. Y que si no se hace eso ahora, a pesar del tiempo transcurrido, tampoco hay otra solución. Tiene que haber dos estados. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que un punto que lo mencionaste y que no se ha resuelto, y según yo es un punto clave, ¿no? Es dónde estarían los dos estados. O sea, no se puede hablar de dos estados si no está claro cuáles serían el mapa. Y eso creo que estamos lejos de poderlo resolver. Pero bueno, O sea, el mapa existió, pero el mapa fue constantemente saboteado por el Estado de Israel, ¿no? Y en Gaza, donde sí hubo un desplazamiento de los colonos y una entrega total, se entregó en realidad la conducción de Gaza a un grupo que, digamos, quiere destruir a Israel, ¿no? Lo cual le convino perfectamente a los ortodoxos del Likud, ¿no? Es decir, hay una especie de retroalimentación espantosa entre Hamas y el Likud que se entienden perfectamente en esto que es la aniquilación mutua de los dos actores. Y quizás por eso muy importante la resolución del fiscal de la Corte Penal Internacional, que precisamente pide órdenes de aprehensión, bueno, va a pedir a los jueces que determinen órdenes de aprehensión, tanto contra Benjamín Netanyahu y el secretario de la Defensa, por ser responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, y 3 líderes del Hamas, ¿no? Como poniéndolos en espejo, ¿no? Ustedes, las dos partes, son igual de criminales de guerra, de genocidas y de... Claro, ahora con un peso más fuerte hacia Israel, que es la fuerza de ocupación, con mayor poder militar, que hace un chantaje al mundo a cada rato de que cualquier cosa que le pase a ella se va a incendiar el Medio Oriente, que cada vez se está volviendo más aislada esa postura, pero poner a estos dos actores, ¿no? Dos radicales, los dos que sabotearon y dinamitaron los acuerdos de paz, a espaldas y enseñar al mundo que tanto un bando como el otro son criminales, creo que es muy importante, porque hay un avance hace más costoso para los gobiernos que apoyan de manera directa o indirecta al genocidio el apoyo a Netanyahu, ¿no? Cuando ya hay miles de evidencias de que hay actos que pueden constituir un genocidio en Gaza, y gobiernos como el de Estados Unidos que siguen apoyando de manera irrestricta a Israel, pues les va a costar cada vez más este apoyo, porque oye, estás apoyando a criminales de guerra, ya oficial, ¿no? Ay, pues este bloque sí fue muy corto, así que tenemos que irnos, pero también lamentablemente es algo que tendremos que seguir hablando, ¿no? No creo que se resuelva fácil, como bien dijimos decías, lo esencial. Rafael, pero dijimos lo esencial. Nos tenemos que ir desde Extranjeros, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y muchas gracias a los tres y a ti, Georgina, por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos el próximo mes acá en Extranjeros.